Hola, ¿qué tal chicos y chicas de Química Orgánica 1? En esta clase vamos a empezar a ver espectroscopías, ¿sí? Puntualmente la espectroscopía ultravioleta visible y la espectroscopía infrarroja. Vamos. En principio vamos a hablar de métodos espectroscópicos, ¿sí? Los métodos espectroscópicos son aquellas técnicas que nos van a permitir definir cuestiones experimentalmente en lo referido a las moléculas que nosotros tenemos en una muestra. O sea, nos van a permitir decir qué tenemos, ¿sí? O de qué familia es. En algunos casos nos va a permitir decir cuánto tenemos. Y las técnicas espectroscópicas son muy variadas. O sea, nosotros acá vamos solamente a ver 4 de ellas, ¿sí? Y muy, digamos, y muy a modo de introducción. Cada una de estas técnicas es un mundo en sí misma, ¿sí? Pero vamos a empezar a ver un poco cuáles son estas técnicas y para qué sirven y por lo menos darnos una mínima idea de cómo interpretarlas. Vamos a empezar con la espectroscopía de resonancia magnética nuclear que tenemos acá, la RMN, ¿sí? En la RMN se obtiene información sobre el esqueleto de carbonos y los ambientes de los hidrógenos unidos a él. O sea, con la resonancia magnética nuclear nosotros vamos a poder de alguna manera sacar muchísima información sobre las moléculas, ¿sí? No es puntualmente el tema de esta clase, pero vamos a ver que esta es una técnica que permite en principio identificar, ¿sí? O sea, decir qué sustancia es la que nosotros tenemos, ¿m? Y sacar mucha información, por ejemplo, hacia dónde mira un hidrógeno o a qué está conectado un oxidrilo, cosas por el estilo. Tenemos también la espectroscopía infrarroja o IR, mediante la cual se sabe la presencia o ausencia de grupos funcionales clave. O sea, la espectroscopía IR nos va a permitir decir qué grupo funcional tenemos fundamentalmente. ¿Sí? Se usa más que nada para eso, para decir este grupo funcional está presente o no está presente en una muestra. O sea, nos va a permitir, y tengamos ya este término, caracterizar una muestra, ¿sí? O sea, caracterizar significa saber qué grupos funcionales tiene. Y esto lo vamos a ver, sí, en la clase de hoy. Otra espectroscopía que vamos a ver es la espectroscopía UV visible, con la cual se investiga la distribución de electrones, en particular en moléculas que tienen sistemas de electrones conjugados. Y esto vamos a ver ahora. Esta técnica, si bien digamos, nos va a permitir detectar la presencia o ausencia de dobles enlaces conjugados y en principio parece muy limitado, pero esta técnica, a pesar de todo, es la técnica más usada de todas para cuantificar, para saber cuánto tengo de una sustancia en una solución. Y por último, tenemos la espectrometría de masa, que esta nos va a quedar para la última clase, ¿sí? Y esta es de las pocas técnicas, que de hecho las otras 4 no lo tienen, en la cual se puede obtener información sobre el peso y la fórmula molecular, ¿sí? Y nos va a permitir, además de eso, tanto de la molécula en sí como de varias unidades estructurales dentro de ella. O sea, no solamente vamos a saber cuánto pesa la molécula, cuál es su peso molecular, sino además vamos a saber cuánto pesan sus partes, ¿sí? O sea, vamos a fragmentar la molécula y vamos a ver cuánto pesan sus partes. Y esta también, junto con la resonancia magnética nuclear, es una técnica de tipo identificatoria. O sea, no solamente me dice a qué familia pertenece, sino que me permite decir qué sustancia es. Y en este, digamos, en este final de esta filmina quiero resaltar la diferencia entre los dos términos. Caracterizar significa decir qué grupos funcionales tiene una sustancia, ¿sí? Identificar es decir qué sustancia es. O sea, yo puedo caracterizar y decir, por ejemplo, esta sustancia es una acetona, ¿sí? Esta sustancia es un aldehído aromático, esta sustancia contiene cloro. Pero cuando uno identifica, yo digo, esto es, por ejemplo, para nitrobenzaldehído o esto es 2-metil-3-pentanona, ¿sí? Bien, seguimos entonces y vamos a empezar con la espectroscopía UV visible. Antes de empezar propiamente con las espectroscopías, repasemos algo que ustedes ya conocen desde Introducción a la Química, ¿sí? Básicamente, que es lo que tiene que ver con el espectro electromagnético, o sea, con toda la gama de radiación electromagnética que tenemos en la naturaleza, ¿sí? Tenemos la región visible que va, yo voy a redondear en estos números, entre 400 y 700 nanómetros, ¿sí? El extremo violeta es los 400 nanómetros, el extremo rojo son los 700, ¿sí? 700 y pico, y
es una región digamos, muy estrecha en la cual nosotros podemos ver y distinguir colores, ¿sí? Por encima de la cual está el ultravioleta, ¿sí? Que tiene más energía que el visible, y por debajo en energía está la infrarroja, ¿sí? Que tiene menos energía, ¿sí? Que la luz visible. Por arriba, digamos, hablo de por arriba en términos de energía. Recuerden que acá hacia la izquierda, ¿sí? O sea, desde las ondas de radio en el extremo inferior hasta rayos gamma, va subiendo la energía y la frecuencia. O sea, cada vez tienen más energía y más frecuencia. Fíjense que acá arriba dice cuál es la frecuencia. En cambio, cuando uno va hacia la derecha, aumenta la longitud de onda, ¿sí? De estas radiaciones. Tengamos en cuenta que el violeta es el de menor longitud de onda, o sea, el de mayor frecuencia y mayor energía. El rojo es menos frecuencia, menos energía, más longitud de onda. Una distinción que se suele hacer es entre rayos UV o entre radiación UVA, que va de 320 a 400 nanómetros, UVB entre 280 y 315 y menos de 280 la UVC, ¿sí? Esto se hace más que nada en los protectores solares. Fíjense que habla de que protege rayos UVA, UVB, las van nombrando con letras según la más cercana es al visible es la A, luego la B, luego la C, y a toda esta región se la llama, esta va hasta 200 nanómetros, se la llama el ultravioleta cercano, o sea, todo lo que está más cerca de la zona del visible. Muy bien. Otras cuestiones que ustedes ya conocen, el electrón y los fotones tienen comportamiento dual, ¿sí? Son partículas y son ondas al mismo tiempo, ¿sí? Y toda onda tiene varios componentes que son importantes a tener en cuenta. Tenemos este es el diagrama de una onda sinusoidal. La longitud de onda es la distancia entre una onda y la siguiente. La amplitud es esta distancia vertical, ¿sí? Que tiene que ver puntualmente con la intensidad de una radiación. Y luego tenemos la frecuencia, que no está graficada acá porque es una cuestión temporal, que es cuántas veces la onda pasa por un punto por unidad de tiempo, ¿sí? Para tener en cuenta, longitud de onda se mide en unidades de distancia, ¿sí? En cambio la frecuencia se mide en unidades de tiempo a la -1, o sea, en hertz, en megahertz o cosas por el estilo. La energía de un fotón está directamente relacionada con su frecuencia según esta ecuación que conocemos también. H es la constante de Planck, ¿sí? En el vacío la radiación electromagnética viaja a una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es la velocidad de la luz en el vacío. Y puntualmente la velocidad de la luz, como la velocidad de toda onda, es su frecuencia por su longitud de onda, ¿sí? Una cuestión importante, como toda la radiación electromagnética, no importa de qué tipo sea, viaja a la velocidad de la luz, entonces, y esta C es una constante, entonces frecuencia por longitud de onda da siempre lo mismo, por ende la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales entre sí. Cuando aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Cuando una molécula es expuesta a la radiación electromagnética puede absorber un fotón, ¿sí? Si la energía de este es igual a la diferencia de energía entre los diferentes estados. Entonces, nosotros tenemos estados de energía, ¿sí? ¿No? E1 y E2. Bueno, la diferencia de energía, si es igual a la radiación que está incidiendo, va a provocar un tránsito, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de absorber, va a pasar de E1 a E2 la molécula, ¿sí? Si la molécula pasa de E2 a E1, emite un fotón, ¿sí? Con su longitud de onda y su frecuencia asociada, de idéntica radiación. Pero una cosa importante es que todos los niveles de una molécula, tanto electrónicos, vibracionales, rotacionales, de spin y cosas por el estilo, están todos cuantizados. ¿Qué quiere decir? Que no pueden tener cualquier valor al azar, sino que vienen dados por valores discretos característicos de cada sistema. Entonces, si este es el espectro electromagnético, ¿sí? Fíjense que hacia acá aumenta la frecuencia y hacia acá aumenta la longitud de onda, la energía es más alta en este extremo, ¿sí? La energía es más baja en este extremo, tenemos visible, no está de más que ustedes conozcan más o menos esta distribución, no es una cuestión mínima, ustedes tienen que conocer más o menos las diferentes zonas del espectro electromagnético. Fíjense que bueno, como habíamos dicho, hacia acá la energía es más baja, hacia acá la energía es más alta, ¿sí? Bien.
Vamos a poder detectar grupos funcionales a partir de espectroscopías como la UV visible, ¿sí? Que usan radiación entre el UV y el visible. Y espectroscopía infrarroja, ¿sí? Nos va a decir otras cuestiones de vibración de los grupos funcionales, pero que nos va a permitir también caracterizarlos. En cambio, la RMN, que va a hablar, digamos, a utilizar, digamos, la radiación para excitar núcleos de átomos, va a estar en el orden de las ondas de radio, ¿sí? Bastante menos energética es. La absorción de energía causa diferentes cambios en la materia. O sea, no es lo mismo cuando una molécula absorbe UV visible, cuando absorbe IR, cuando absorbe digamos, radiofrecuencia. Y la magnitud de la energía absorbida se relaciona con la estructura de la materia bajo estudio, ¿sí? Acá tenemos una pequeña tablita. No ponemos a la espectrometría de masa porque la espectrometría de masa la vamos a dejar un poco aparte, ¿sí? Por el momento, porque es una técnica que tiene otras particularidades bastante distintas. No es sencillamente una espectroscopía de absorción, ¿sí? Estas son espectroscopías de absorción. En la espectroscopía UV visible tenemos transiciones electrónicas, ¿sí? O sea, los electrones saltan de orbitales atómicos y moleculares. ¿Qué información obtenemos? La existencia de lo que vamos a llamar cromóforos o de enlaces conjugados en la molécula. En cambio, cuando hacemos incidir luz infrarroja, ¿sí? Tenemos deformación de los enlaces químicos y esto nos va a permitir obtener información sobre qué grupos funcionales hay dando vuelta. La resonancia magnética nuclear provoca transiciones de spin electrónico o nuclear, ¿sí? En los átomos de la molécula y eso nos va a dar información sobre grupos funcionales, subestructuras, conectividades estereoquímica, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a empezar entonces con la espectroscopía UV visible. La espectroscopía UV visible se basa en el análisis de la cantidad de radiación electromagnética en el rango del ultravioleta y el visible, ¿sí? Que puede absorber o transmitir una muestra en función de la cantidad de sustancia presente. Acá tenemos las diferentes regiones del UV. Habíamos dicho hoy que le llamamos UV cercano al que está más cerca del visible, ¿sí? Entre 200 y 400 nanómetros, y el UV lejano, que es por debajo de 200 nanómetros. El visible, vamos a redondear los números para cuando hable yo, son entre 400 y 700 nanómetros, ¿sí? Sin embargo, la espectroscopía UV visible la llamamos a este rango. Vamos a usar el UV cercano. O sea, para nosotros absorbe el UV va a significar absorbe el UV cercano. O sea, por encima de 200 nanómetros. A menos de 200 nanómetros absorbe el cuarzo, que es el material del cual están hechos las celdas para medir, y también los gases atmosféricos y también los enlaces simples de todas las moléculas. Va a absorber el solvente. Por debajo de 200 nanómetros empieza a absorber todo, con lo cual deja de ser una técnica que nos permita medir, ¿sí? Lo que se hace es se irradia con luz de energía suficiente como para provocar transiciones electrónicas, o sea, mover un electrón desde un nivel de baja energía a uno vacante de alta energía que vamos a llamar el estado excitado. La espectrofotometría, puntualmente, ¿sí? Es la medida de la cantidad de energía absorbida por las moléculas en función de la longitud de onda específica. O sea, esto ya es algo de tipo cuantitativo, ¿sí? Hay un aparato que mide la intensidad de luz que pasa a través de una muestra y la compara con la intensidad de luz que entró a la muestra. Por ejemplo, ¿ven? Esto se llama luz incidente. Toda esta intensidad de luz ingresa. Este recuadro rosa es la muestra, ¿sí? Bueno, durante el pasaje de esta luz a través de la muestra le pasan varias cosas. En principio parte se refleja, ¿sí? Parte se difracta, ¿sí? O se refracta, pero parte se transmite. Bueno, esa cantidad de luz transmitida, siempre inferior a la cantidad de luz incidente, es la que nos va a decir, ¿sí? Cuánto está absorbiendo la muestra en cuestión, ¿sí? Y eso lo vamos a llamar espectrofotometría, a la medida, ¿sí? De cuánta luz está absorbiendo esta muestra de acá y su correlación con la concentración, por ejemplo. Bueno, ¿cómo está compuesto un aparato? Esto lo vamos a tratar de manera muy por arriba porque lo van a ver bien en química analítica, ¿sí? Puntualmente en química analítica instrumental. En principio todo aparato para medir UV visible tiene las siguientes partes. Tiene una fuente de energía radiante, ¿sí? O sea, una lámpara que emite luz. Tiene un selector de longitud de onda, que es una rendija o un prisma, pero puede haber, digamos, muchísimas cosas acá, digamos, en esta zona que seleccionen una longitud de onda. O sea,
De hecho, acá hay una segunda rendija. Pero fíjense que todo este sistema óptico que está acá lo que hace es seleccionar una longitud de onda y, por ejemplo, dejó pasar el color verde acá, ¿sí? Luego hay uno o más compartimientos para la muestra, que lo vamos a llamar la cubeta. Luego hay un detector que detecta cuánta luz está entrando. Y por último hay un sistema que procesa y lee la señal, o sea, una computadora que me muestra, ¿sí? Pero puntualmente, como para que se den otra idea, tenemos una fuente. Una luz que es, digamos, policromática, tiene muchos colores. Hay un monocromador, o sea, un sistema que elige una longitud de onda y la deja pasar. Luego la muestra que absorbe, pasa menos luz de la que entró y luego un detector. ¿Cómo se mide la cantidad de luz absorbida? Se mide por medio de una relación que se llama transmitancia, ¿sí? Que la vamos a designar con la letra T, que es I sobre I0, o sea, cuánta luz atravesó la muestra dividido cuánta luz entró, ¿sí? Y se la suele expresar como un porcentaje. Por ejemplo, cuando la transmitancia vale 0, quiere decir no salió luz de la muestra y se absorbió todo, ¿sí? Eso sería 0%. Cuando la transmitancia vale 1, que es el extremo superior, lo máximo que puede valer, quiere decir I y I0 son iguales, o sea, entró la misma luz que salió, ¿sí? O sea, la muestra es totalmente transparente en ese caso. La transmitancia, medida como número adimensional, va entre 0 y 1. La transmitancia porcentual, como está multiplicada por 100, va entre 0 y 100%. 0% sería una muestra totalmente opaca, 100% sería una muestra totalmente transparente. Sin embargo, se usa mucho más una magnitud que se llama absorbancia, que es el menos logaritmo de la transmitancia, ¿sí? La absorbancia es inversa porque tiene un menos, ¿sí? Y cuando la transmitancia vale 1, o sea, la muestra es transparente, la absorbancia vale 0 porque el logaritmo de 1 vale 0. Así que cuando uno tiene una muestra transparente, podemos decir que tiene transmitancia 1 o absorbancia 0. O sea, absorbe 0. Está bien, tiene sentido. Cuando la transmitancia se acerca a 0, la muestra se vuelve muy opaca, la absorbancia se va a infinito, ¿sí? No tiene límite superior. Pero la absorbancia es muy interesante porque existe una proporcionalidad entre la absorbancia y la concentración de analito. O sea, que viene definida por una ley que se llama ley de Lambert y Beer, que es esta que está acá. La absorbancia, ¿sí? Que tengo una muestra, va a depender de epsilon, B y C. ¿Qué son epsilon, B y C? A es la absorbancia, ¿sí? Epsilon es la absortividad molar. Una constante que depende de, por ejemplo, de la sustancia que se trate, del solvente, de la temperatura, de la longitud de onda. B es el camino óptico, o sea, cuánto mide de largo la celda, cuánto camino atraviesa la luz entre que entra y sale de la celda. Y C es la concentración molar, ¿sí? Entonces, fíjense, la absorbancia, que la mide el equipo, es directamente proporcional a ¿quién? A la concentración. Entonces, eso nos va a permitir, digamos, relacionar la absorbancia con la concentración. Nosotros acá en química orgánica no vamos a hacer cuentas ni cosas por el estilo, quédense tranquilos, esto lo van a hacer en analítica instrumental, pero queremos que sepan, por lo menos desde este momento, que la espectroscopía UV visible es la técnica más usada y que más van a usar durante toda su vida profesional científica para medir concentraciones de soluciones, ¿sí? Por eso es importante que ya la vayan reconociendo y que la tengan vista. Y la ley de Lambert y Beer, después lo van a ver también bien en analítica, es válida solamente para soluciones diluidas, ¿sí? Puntualmente cuando la absorbancia siempre hay como un límite, la absorbancia tiene que ser menor a 1. Si la absorbancia ya se va por arriba de 1, empieza a valer 2, 3, ya la ley de Lambert y Beer empieza a no valer. Y se producen desviaciones de esta ley. Ahora, ¿qué es el espectro UV visible? ¿Sí? Bueno, nosotros vamos, este es el que más nos va a interesar, el espectro UV visible. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar una muestra y relacionar su absorbancia con su longitud de onda, con la longitud de onda de la luz que incide, ¿sí? El espectro, como dice acá en el texto, registra como absorbancia o absortividad molar, cualquiera de las dos puede estar en el eje Y, versus longitud de onda en el eje X, ¿sí? Las bandas del espectro UV son estas bandas anchas que aparecen acá, ¿sí? ¿Qué significa primero el espectro? Lo que yo hago es lo voy irradiando con luz de diferente longitud de onda y veo cuánto absorbe. Por ejemplo, esta es el espectro UV del isopreno, que es este alqueno que está acá. ¿Qué pasa? A medida que yo voy de 200 a
210 va aumentando, cada vez absorbe más luz y llega un momento en el cual la absorción es máxima, 222 nanómetros, y a partir de ahí empieza a descender, ¿sí? Hasta volver a llegar a cero. Un par de cuestiones que vamos a ir viendo. Fíjense, este compuesto, si bien absorbe luz ultravioleta, es transparente en el espectro visible, porque fíjense que acá vuelve a valer cero su absorbancia y en 400 recién está la luz visible, así que este compuesto aparentemente no absorbe luz visible, con lo cual va a ser transparente a nuestros ojos, digamos. El equipo UV lo ve, pero nosotros no le vemos color. Ahora vamos a hablar un poquito de por qué estas bandas son anchas. Acá habla de que no incluyen la estructura fina de transiciones vibracionales y rotacionales de menor energía. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Generalmente se registra el espectro UV en una región que va de 200 a 800 o 700 nanómetros. Esa es la región en la cual podemos medir el espectro UV visible y que miden la mayoría de los equipos, ¿sí? No es que siempre medimos entre 200 y 800. Seleccionamos por ahí, que eso, por ejemplo, este espectro fue medido entre 200 y 350. Depende de dónde queremos nosotros medir el espectro, ¿sí? Y en esta zona, entre 200 y 800 nanómetros, no van a absorber enlaces simples, ni dobles, ni triples aislados. O sea, enlaces dobles y triples solitos o que no están conjugados con otros, no van a absorber. Una aclaración, recordar: conjugado significa como está acá, doble, simple, doble. Esos son dobles enlaces que están conjugados, ¿sí? Si no, se dice que están aislados. Y acá está la cuestión de qué es lo que sucede en la UV visible, ¿sí? Cuando una molécula absorbe radiación UV visible o más energética inclusive, se puede dar excitaciones de electrones, ¿sí? ¿Qué excitaciones podemos tener en una molécula? Bueno, dependen del tipo de orbitales que nosotros tenemos. Nosotros en las moléculas tenemos orbitales sigma, orbitales pi, enlazantes ambos, ¿no? Que son los de menor energía. Los n, los no enlazantes, esos serían los pares libres, ¿sí? Y tenemos los que aparecen cuando aparecen los pi, que son los pi antienlazantes, y los sigma antienlazantes, ¿sí? Que son de mucha mayor energía. Ahora, ¿qué transiciones nosotros podemos tener acá? Nosotros podemos tener transiciones siempre y cuando el nivel superior esté vacío. O sea, nosotros podemos siempre hacer transiciones desde niveles llenos hacia niveles vacíos, ¿sí? Porque un electrón no puede saltar, por ejemplo, de un sigma a un pi si el pi está ocupado, como generalmente lo está, ¿no? Entonces nosotros no podemos tener un salto de acá a acá, porque este de arriba está ocupado. Nosotros necesitamos que el de arriba esté vacío. Entonces, ¿quiénes están vacíos? Usualmente pi antienlazante, sigma antienlazante, ¿sí? Los n también suelen estar llenos, los pares libres suelen estar completos. Entonces, las posibles transiciones que nosotros tenemos son de sigma a sigma antienlazante, también estaría de sigma a pi antienlazante, de pi a pi antienlazante, de n a pi antienlazante y de n a sigma antienlazante. Todas estas son las posibles transiciones, ¿sí? Sin embargo, estas transiciones, sigma, sigma antienlazante y n, sigma antienlazante, son transiciones de mucha energía, ¿sí? Y no caen usualmente dentro del UV visible. Las que caen dentro del UV visible son estas, las de menor energía, las más chiquititas. N, pi antienlazante, o pi antienlazante. Estas, que son las de menor energía, son las que suelen aparecer dentro del espectro UV visible, ¿sí? Ahora, una cuestión que decía en la filmina anterior y que vamos a dejarla bien en claro. Estos son los niveles electrónicos, ¿sí? Dentro de los niveles electrónicos yo tengo diferentes niveles de vibración de cada molécula. O sea, una molécula, por ejemplo, un orbital un electrón puede estar en sigma, pero tiene diferentes niveles de vibración, ¿sí? Acá también y acá también. Y dentro de cada nivel de vibración existen más niveles de rotación. Entonces, esto en realidad no son saltos tan definidos. No es que, por ejemplo, este salto es de acá a acá y punto. Puede ser de un poquito más arriba a un poquito más arriba, puede ser de un poquito más justamente desde la base hasta este lugar. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo una flecha de este largo, sino que tengo saltos. Pues supónganse que el salto fuese de 200 nanómetros, ¿no? Bueno, va a haber saltos de 202, de 198, ¿sí? De 230,
Entonces, todos cercanos a 200 nanómetros. Este valor que está acá es el que corresponde a lo que llamamos lambda máxima, o sea, al pico del espectro. Pero luego tenemos valores cercanos a ese pico y por eso en realidad no tenemos un pico, sino una banda en el espectro UV. Entonces, ¿qué electrones vamos a poder ver, vamos a decir así, en la espectroscopía UV visible? Más que nada electrones de enlaces dobles y triples, ¿sí? Que provean los enlaces pi necesarios, ¿sí? Y que no están unidos tan fuertemente y son fácilmente excitados por la radiación, ¿sí? Además, podemos ver electrones que no estén compartidos de heteroátomos como azufre, nitrógeno o halógeno, ¿sí? Que también están retenidos menos fuertemente que los electrones de enlace simple. Pero en todo caso, nosotros lo que vemos en el espectro UV son más que nada sistemas que tienen dobles enlaces o a lo sumo enlaces pares no compartidos, ¿sí? Las transiciones n-pi antienlazantes son de baja probabilidad porque estos orbitales no pueden solapar y son prohibidas por lo que se llaman las reglas de selección. Sin embargo, son observadas debido justamente a la presencia de los niveles, digamos, vibracionales y rotacionales, son los que ese tipo de deformaciones permiten la transición de N a pi antienlazante, pero al ser de baja probabilidad son de baja intensidad en el espectro, ¿sí? En cambio, las transiciones pi-pi antienlazantes son más intensas, ¿sí? Porque están perfectamente permitidas por las reglas de selección. Una aclaración para que ya vayamos teniendo en cuenta, las transiciones de N a pi antienlazante, ¿sí? Tienen menos diferencia de energía que las pi-pi antienlazante, ¿no? Entonces, como tienen menos energía, tienen mayor longitud de onda. Las n-pi antienlazantes tienen mayor longitud de onda, o sea, y aparecen más a la derecha en el espectro que las pi-pi antienlazantes. De hecho, acá tenemos, por ejemplo, el espectro UV de la 4-metil-3-buten-2-ona, que es este compuesto que está acá. Fíjense que el espectro, acá han graficado logarítmicamente a E, ¿sí? a la absortividad. O sea, acá tenemos de 10, 100, 1000, 10.000. ¿Sí? Igualmente una cosa, no se rompan la cabeza con qué es lo que dice acá. Generalmente acá dice absorbancia o absortividad o logaritmo de la absortividad, pero en cualquier caso cuando crece, crece. Así que bueno, donde hay un pico en una hay un pico en la otra. Así que no se hagan historia con eso. Graficando la absorción, lo que absorbe esta molécula en función de la longitud de onda, vemos que tiene un primer pico que corresponde a la transición pi-pi antienlazante, ¿sí? Alrededor de 240 nanómetros, y luego otro pico, otro lambda máximo en n-pi antienlazante alrededor de 310, ¿sí? Que está por acá. Fíjense que justamente como decíamos, la n-pi antienlazante es más baja en absorción porque es técnicamente prohibida y tiene menos probabilidad de absorción de luz, y además está más a la derecha en el espectro porque está a mayor longitud de onda porque corresponde a menor diferencia de energía. Notemos que acá tenemos un sistema de tipo conjugado, o sea, doble, simple, doble, y ese es el causante de la absorción de luz en esta región del espectro UV. De hecho, la absorción digamos, de luz ultravioleta visible se restringe, por encima de los 200 nanómetros, se restringe a un número limitado de grupos funcionales que llamamos cromóforos, ¿sí? Y que tienen los electrones de valencia con energías de excitación relativamente bajas. Y ahora vamos a ver cuáles son los cromóforos más usuales. En principio, cromóforo significa cromoforo, lugar del color, o sea, es la parte del esqueleto, ¿sí? A la cual se debe la absorción de luz UV visible. Es la parte de la molécula que genera los orbitales moleculares que van a absorber la luz UV visible, ¿sí? O sea, gracias al cromóforo se da la absorción de luz UV visible. ¿Quiénes son los principales cromóforos? Son enlaces dobles y triples, carbono-carbono, sistemas aromáticos, grupos carbonilo, grupos imino, que son los CN doble, los diazo, que son los nitrógeno-nitrógeno doble, grupos nitro, enlaces carbono-I, donde I es un átomo con pares libres. Hay toda una serie de grupos cromóforos, y estos son los que se llaman cromóforos simples, ¿sí? Máxime son cromóforos cuando se conjugan entre sí, o sea, en realidad
los cromóforos que nosotros vamos a detectar son combinaciones de los anteriores, ¿sí? Que tienen que estar de manera conjugada. Conjugado significa en esta alternando doble, simple, doble, simple. ¿Sí? Yo lo repito para que quede claro, porque esto es una de las principales cosas que ustedes tienen que saber hacer en Orgánica 1. Detectar si algo, una molécula, tiene un cromóforo. Nosotros queremos que se vayan de Orgánica 1 sabiendo detectar un cromóforo, y eso es importante, ¿sí? La conjugación hace que los electrones pi se deslocalicen y provoca un descenso del nivel de los orbitales pi antienlazantes, y esta es la gran causa de que los sistemas conjugados absorban a longitudes de onda mayores, ¿sí? Ya en la zona del UV. Los máximos de absorción se desplazan a longitud de onda más larga y de menor energía. Por ejemplo, miremos este ejemplo. Acetona, ¿sí? La acetona tiene un enlace doble carbono-oxígeno y ese enlace absorbe, ¿sí? Tiene, por ejemplo, bandas N-pi antienlazante y pi-pi antienlazantes. La N-pi antienlazante tiene un pico en 270 nanómetros, en cambio la pi-pi antienlazante a menores longitudes de onda, como debe ser 187 nanómetros. Fíjense qué pasa con la metilvinilcetona, que tiene ya el carbonilo doble, simple doble, conjugado con un alqueno. La N-pi antienlazante pasó de 270 a 324 y la pi-pi antienlazante de 187 a 219, o sea, todo se corrió hacia la derecha. Todas las bandas de absorción se corrieron hacia la derecha, hacia mayores longitudes de onda, o sea, hacia menores valores de energía, ¿sí? La presencia de dos dobles enlaces conjugados ya prácticamente asegura la absorción en la región del UV cercano. Fíjense que con un carbonilo solo teníamos, porque este es el pico más alto del espectro, el de 187, teníamos por debajo de 200, pero ya cuando hay un doble enlace conjugado ya es por encima de 200, y si conjugamos más todavía. Por ejemplo, fíjense, el etileno, ¿sí? Absorbe, tiene su máximo de absorción en 170 nanómetros, está por debajo de 200. El metilpropeno, que tiene algunos metilos, se corre un poquito, 188. ¿Sí? Pero ya cuando hago 1,3-butadieno, que tiene doble, simple, doble, fíjense que yo ya paso a tener 217 nanómetros, o sea, ya entré dentro de la zona del UV cercano. ¿Sí? Este también tiene dos dobles enlaces conjugados, 234. Este también, la única diferencia con estos de acá abajo es la cantidad de metilos que tienen unidos, ¿sí? Sustituyendo. Y fíjense que los grupos los radicales aumentan, incrementan un poquito la longitud de onda, no mucho, pero yo ya cuando pongo un tercer doble enlace conjugado, ¿sí? En este que es el octatrieno, ya paso a 260 nanómetros. Acá tengo 4 enlaces conjugados, casi 300, ¿sí? Acá tengo el pentaeno que tiene 5 enlaces conjugados, 326 nanómetros. Y no sé si ustedes van viendo, pero esto se va acercando, o sea, se va desplazando hacia longitudes de onda mayores y ya casi que se acerca al visible, ¿sí? De hecho, este es el licopeno, ¿sí? El licopeno es la molécula, ¿sí? Es un terpeno, pertenece, no me salía la palabra, pertenece a la familia de los terpenos, ¿sí? Y es el que le da color a los tomates principalmente, ¿sí? Fíjense todos los dobles enlaces conjugados que tiene: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dobles enlaces conjugados, ¿sí? Puestos uno detrás del otro, y están todos doble, simple, doble. Una aclaración: este no está conjugado con ninguno y este de la otra punta tampoco. Y eso hace que tenga un máximo de absorción en 505 nanómetros, ¿sí? Para saber a qué color corresponde, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una idea. Por ejemplo, esta ruedita que está acá es la de los colores complementarios, ¿sí? Por ejemplo, el del rojo es el verde, son los que están en la punta. Del rojo es el verde, del naranja el azul y del violeta el amarillo, ¿sí? Esto es 505 nanómetros, estaría en la zona del verde, ¿sí? Fíjense, entre 490 y 560. Y una cuestión importante: verde es el color que esta molécula absorbe, no el que yo veo. Yo veo justamente el color complementario de este, porque yo al sacarle el verde a la luz blanca, ¿qué veo? El que está en la otra punta de la rueda, o sea, rojo. Por eso los tomates son rojos. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver algunos cromóforos. Yo acá tengo algunos ejemplos que he puesto. ¿Sí? Los 5 de arriba son moléculas que, digamos, existen, pero no tiene mucha idea, no tengo mucha idea de los nombres ni nada, pero más que nada abajo puse dos colorantes, ¿sí? Que son la indigotina y el amarillo 2G.
Por ejemplo, vamos a tratar de ver cuál es el cromóforo en esta primera molécula, ¿sí? Esta primera molécula tiene un cromóforo que va a estar dado por, fíjense, acá tengo un enlace doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble. Todo este sistema, lo voy a englobar así, es el cromóforo de esta molécula. Esta segunda molécula, que está acá, tiene cromóforos. Y a ver, este enlace doble, simple, simple. Doble, no, estos dobles enlaces no están conjugados. Y al no estar conjugados vamos a decir que no hay cromóforo. Por lo menos no hay cromóforo para detectar luz por encima de los 200 nanómetros. Lo aclaro, ¿sí? Porque los dobles enlaces en sí son cromóforos. Pero vamos a hablar en Orgánica 1, por lo menos vamos a hablar de que hay un cromóforo hecho y derecho cuando hay por lo menos dos dobles enlaces conjugados. Así que vamos a decir que acá no hay cromóforo. ¿Qué pasa con este fenol que está acá? ¿Sí? Para propilfenol. El anillo aromático, si ustedes lo miran, doble, simple, doble, simple, doble, simple. O sea, el anillo aromático es un sistema conjugado en sí. Y de hecho tiene el solapamiento y todo lo que hemos visto en el capítulo de aromaticidad, que tiene que ver con la creación de sus orbitales pi, pi, antienlazantes. El anillo aromático en sí es un cromóforo, ¿sí? Así que cada vez que vean un anillo aromático van a saber que eso absorbe el UV. La molécula siguiente que está acá, ¿sí? Fíjense que tiene el anillo aromático, pero además, si uno mira doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, fíjense cómo se conjuga también con esto que está acá, con esta parte. Por eso el cromóforo de esta molécula va a ser todo esto. ¿Qué pasa con esta molécula que tenemos acá, esta amida? ¿Sí? Si uno mira, este es doble, simple, doble, pero ya luego no se conjuga con ningún otro, ¿no? Lo mismo este. Doble, simple, doble, pero luego no se conjuga con la otra parte. Esta molécula tiene dos cromóforos distintos y aislados, y cada uno de ellos, podemos decir independientemente, da absorción de luz por separado, ¿sí? La indigotina que tenemos acá es un colorante de color azul, puntualmente de color índigo, pero bueno, de color azulado, digamos. Vamos a ver si podemos ir yendo de enlaces dobles y simples dobles, ¿sí? A ver si podemos ver la conjugación y cuál es el cromóforo. Doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble. Vuelvo para atrás, se puede hacer esto, ¿sí? Doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple. Sí, sí, todo esto está todo conjugado en un solo cromóforo, ¿sí? De allí que tenga color la sustancia. Esta última que está acá, el amarillo 2G, si ustedes lo miran, este anillo aromático es un cromóforo, ¿sí? Podemos considerar que el sulfonato, este grupo, pertenece o no al cromóforo, va a depender de cómo queramos mirar la situación, cuestión que ayuda, juega su papel, ¿sí? Pero por el momento no lo vamos a considerar. Lo que sí es cierto es que este anillo no está conjugado ni con este doble enlace ni con este, porque hay dos dobles enlaces en el medio, ¿sí? Que rompen la conjugación. Por eso tiene un primer cromóforo, que es este anillo aromático. El segundo cromóforo está acá y es este anillo aromático que sí está conjugado con este grupo diazo, ¿sí? Así que ahí tenemos otro cromóforo más. Esto es algo que tienen que aprender a hacer y que van a hacer en seminario, o sea, tomar moléculas distintas y marcar sus cromóforos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, acá tenemos tres espectros, ¿sí? Naftaleno, fenantreno y el de 4 fenilos unidos, que no sé cómo se llama, ¿sí? El último. Fíjense que a medida el naftaleno tiene este espectro, ¿sí? Fíjense que absorbe más o menos por arriba de los 300, 300 y pico nanómetros, ¿sí? El fenantreno, como tiene un cromóforo más conjugado, con mayor conjugación, su espectro se corre hacia la derecha, ¿sí? Está corrido hacia la derecha, o sea, es como el otro, pero corrido hacia la derecha. Y el que tiene 4 está más corrido todavía hacia la derecha. Es decir, cuando uno aumenta el grado de conjugación, cuanto más conjugado está un cromóforo, cuantos mayores dobles enlaces hay en su conjugación, menor energía tienen las transiciones y más hacia la derecha se corre el espectro. De hecho, miren el último compuesto, el de los 4 fenilos, absorbe por arriba de 400, con lo cual tiene que tener color, y de hecho es color naranja. Este es un indicador, el azul de bromofenol. Todos los indicadores tienen la característica de que cuando cambian por el pH les hace cambiar de estructura. Por ejemplo, el azul de bromofenol a pH ácido está en esta forma, pero a pH básico se encuentra de esta forma. Si pierde dos protones casi al mismo tiempo, fíjense que es dianión,
y se encuentra de esta forma. Y lo que hacen los indicadores es que cuando pierden un protón cambian, o dos protones cambian de estructura y cambian de cromóforo, ¿sí? De hecho, fíjense que yo acá tengo 3 cromóforos separados en la forma ácida, digamos, porque acá hay un carbono sp3 que rompe la conjugación, pero cuando pierde los protones y se transforma en la forma básica, yo paso a tener un solo cromóforo. Verifiquen que está todo conjugado eso, ¿sí? Una cosa, como hay dos estructuras resonantes entre este oxígeno y este oxígeno también pertenece al cromóforo, yo acá me olvidé de marcarlo. Pero lo cierto es que si ustedes miran, estos son los espectros de absorción de cada una de las dos formas. La forma ácida tiene este espectro, ¿sí? Con un máximo en 400 y pico de nanómetros, ¿sí? 440, 430. La forma básica, en cambio, como esto tiene el salto va a ser de mucha menor energía, que en este caso, va a ser de mayor longitud de onda. Fíjense que de hecho se corre hacia la derecha, hacia los 600 ya y pico de nanómetros, ¿sí? Acá puse abajo, adosé el espectro de colores, ¿sí? Para ver más o menos qué color estamos. La forma HA, esta que está acá, absorbe más o menos entre el azul y el violeta, ¿sí? Azul violáceo, con lo cual si absorbe el azul violáceo tiene que tener el complementario del azul violáceo, que es el amarillo, y esta absorbe en el naranja más o menos y su complementario es el azul, ¿sí? Así que de hecho estos son los colores, ¿sí? del indicador. En clorhídrico, ¿sí? A pH bien bajo, la forma es amarilla, que sería esta forma. En cambio, cuando pasamos a pH alcalino, por encima de 4, puntualmente de pH 4, el azul de bromofenol tiene esta forma, ¿sí? ¿A qué pH cambia esto de esto? Depende de la constante de este equilibrio. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos unos grupos que se conocen como auxocromos, ¿sí? Los auxocromos son grupos funcionales que no absorben en el UV visible por sí solos, pero que tienen el efecto de desplazar los picos del cromóforo hacia diferentes longitudes de onda. Acá dice mayores, pero son diferentes longitudes de onda. Y por lo general incrementan las intensidades de absorción, ¿sí? Tienen que tener por lo menos un par de electrones libre. Por ejemplo, los NH2, los OH, los OR, los halógenos son todos auxocromos. Ellos en sí no absorben luz UV, pero ellos, digamos, modifican el color del cromóforo. Auxocromo significa ayuda al color, ¿sí? Eso es la raíz de la palabra auxocromo. Hay diferentes efectos que pueden tener los sustituyentes y también el pH y la temperatura, ya que estamos lo agregamos sobre un espectro UV. Si se corre hacia mayores longitudes de onda se llama desplazamiento batocrómico o desplazamiento hacia el rojo. O sea, si agregar un grupo funcional, por ejemplo un NH2, un OH, un halógeno, desplaza el espectro hacia la derecha, hacia mayores longitudes de onda, se llama desplazamiento batocrómico o hacia el rojo. El otro corrimiento hacia la izquierda, hacia menores longitudes de onda, se llama corrimiento ipsocrómico o hacia el azul, ¿sí? También pueden tener efectos hipercrómicos, que es aumentar las intensidades de los picos, o hipocrómico, que es disminuir las intensidades de los picos. Esto sería en el vertical, o sea, aumentan la intensidad de los picos o la bajan. El efecto es hipercrómico o hipocrómico. Por ejemplo, yo acá tenemos un par de ejemplos, ¿no? El benceno tiene un máximo, estos son los lambda máximos, todos estos valores en nanómetros, ¿sí? El benceno tiene un lambda máximo de 255 nanómetros, ¿sí? Pero fíjense que cuando yo le agrego el OH, el fenol se corre a 270 nanómetros. O sea, el efecto es batocrómico, que es el más usual, lo más usual es que el efecto sea batocrómico. El ion fenolato, ¿sí? Que también es un sustituyente con pares electrónicos, ya tiene un efecto batocrómico mayor, y la anilina más o menos igual que el fenolato, ¿sí? Bien, fíjense que en el caso de la anilina yo tengo un corrimiento de 200, con respecto al benceno, ¿no? De 255 nanómetros a 280 nanómetros, aumenta en 25 nanómetros, es bastante, ¿sí? Sin embargo, si yo protono la anilina, ¿sí? Que está acá, obtengo un lambda máximo de 254, prácticamente igual al del benceno, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Lo que pasa es que cuando yo protono el grupo anilina, se pierde el único par electrónico que tenía el nitrógeno y entonces el efecto auxocromo deja de existir, ¿sí? Porque esto ya pasa a ser un grupo saturado que no puede solapar.
La idea para que el efecto exista, el efecto auxocromo exista, es que haya al menos un par electrónico, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá están los espectros. Este es el espectro del benceno, ¿sí? Y este es el fenol, que tenemos acá. El efecto es auxocromo, ¿sí? Este es el paranitrofenol, ¿sí? El paranitrofenol sería un fenol con un nitro, ¿sí? Una cuestión importante es que en el caso del paranitrofenol, como el paranitrofenol tiene dobles enlaces dentro de su estructura, se lo considera como que el cromóforo se aumentó, digamos. No es que el grupo nitro es un auxocromo, sino que es otro cromóforo, ¿sí? Pero fíjense que cambiar de cromóforo es otro tipo de desplazamiento mucho mayor. En el caso de los auxocromos, el desplazamiento es bastante chico. Una cosita importante, fíjense que el paranitrofenol absorbe un poquito por arriba de 400, ¿sí? Como absorbe por arriba de 400, este color es el violeta. El paranitrofenol es el complementario del violeta, que es el amarillo. Acá tenemos otros dos, fíjense, esta ya la habíamos visto hoy, la indigotina. ¿Se acuerdan que tenía todo este cromóforo? ¿Sí? Bueno, si yo a la indigotina le agrego dos bromos, en estas posiciones obtengo un colorante que se llama púrpura de tiro, ¿sí? Que es violeta, tiene otro color. Y ahí está la idea del auxocromo. El auxocromo lo que hace es cambiar de, por ejemplo, si yo tengo un colorante, modifica ligeramente la longitud de onda de absorción y entonces pasamos a tener otro color, ¿sí? De hecho son muy útiles en la química de colorantes. Uno tiene un colorante de base, como en este caso la indigotina, y luego le empieza a sustituir diferentes grupos funcionales a ver qué color obtiene, ¿sí? Está muy interesante el asunto. ¿Cuál fue el efecto de este bromo? A ver, tratemos de ver. Este es el azul, ¿sí? La indigotina es azul, ¿sí? ¿Qué color absorbe cuando se ve el azul? ¿Cuál es el complementario del azul? Es el naranja, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el complementario del violeta? El amarillo. Entonces, si yo paso de absorber naranja a absorber amarillo, ¿sí? La longitud de onda se redujo y el efecto de estos bromos fue de tipo ipsocrómico. ¿Cuáles son los solventes más usados para la UV? ¿Sí? Lo importante es que los solventes orgánicos, ¿sí? Suelen tener una significativa absorción en el UV. ¿Sí? Por lo tanto, no todos los solventes son adecuados para su uso en espectroscopía UV. Por ejemplo, benceno, fenoles, cosas con anillos aromáticos no se suelen usar porque ellos absorben en el UV. ¿Sí? Entonces hay que seleccionar los que sean transparentes en la región espectral que se va a utilizar. Una cuestión importante, si yo voy en la región que se va a utilizar tiene que ser transparente. Por ejemplo, si yo voy a hacer una medición en el visible, ¿sí? O sea, voy a medir un color visible al ojo, el benceno, que es incoloro, totalmente incoloro, porque él absorbe UV pero no visible, se puede usar sin ningún problema. No se puede usar benceno si yo quiero medir a, por ejemplo, 230 nanómetros, porque en esa región él sí absorbe, ¿sí? Lo interesante acá con los solventes es que sean transparentes y que no interfieran con las sustancias que voy a utilizar. Así que sin embargo los solventes más usados son agua, etanol o también hidrocarburos. Todos ellos, fíjense que tienen todos enlaces simples, ¿sí? Y no absorben por lo menos apreciablemente por encima de 200 nanómetros. Igual una cuestión, debido a lo sensible que es la técnica, siempre hacemos un espectro blanco de referencia para eliminar absorciones debidas al disolvente y la celda. O sea, uno antes de medir el espectro o la absorción que uno va a medir, ¿sí? Lo que hace es coloca la celda en el espectrofotómetro solo con el solvente y ve cuánta luz absorbe eso y dice, bueno, este es el cero, a partir de acá considero absorción, ¿sí? Pasamos entonces ahora a la espectroscopía de infrarrojo, ¿sí? O de radiación infrarroja, que es muy útil para la determinación de grupos funcionales. La energía de la luz infrarroja es adecuada para provocar vibraciones en moléculas orgánicas y de hecho eso es lo que vamos a detectar en la espectroscopía infrarroja, cuestiones con, digamos, cambios en estados vibracionales de las moléculas. En el caso del espectro infrarrojo, el número de onda es la magnitud más usada para describir la onda, ¿sí? Mucho más que la frecuencia o la longitud de onda, ¿sí? El número de onda, que se escribe con esta nu con una patita arriba, ¿sí? Es 1 sobre la longitud de onda.
se mide en una unidad que es el recíproco del centímetro, centímetro a la -1, y representa, ¿sí?, la cantidad de ondas que entran en un centímetro, por eso se llama número de onda, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el número de onda es de 1700 centímetros a la -1, quiere decir que en la longitud de un centímetro entran 1700 ondas, o la onda puede dar 1700 vueltas a lo largo de un centímetro. Y lo interesante es que como el número de onda es el inverso de la longitud de onda, ¿sí?, es proporcional a la frecuencia. O sea, ustedes siempre tengan en claro que se usa mucho el número de onda por cuestiones históricas, ¿sí?, nada más que eso. Y más que nada en el infrarrojo se usa mucho el número de onda, pero que cuando el número de onda es alto, la frecuencia también es alta, ¿sí? Bien, la fracción de la región infrarroja que más uso tiene para determinar estructuras es entre 4000 y 650 centímetros a la -1, y es lo que se llama el infrarrojo medio. Cuando la frecuencia de la radiación coincide con la frecuencia natural del movimiento vibracional, la molécula absorbe un fotón y, digamos, pasa de un estado vibratorio más bajo o basal a un estado vibratorio mayor. Es decir, en la infrarroja, cuando la molécula absorba radiación, va a cambiar su movimiento vibracional. En el caso de los enlaces, nosotros vamos a ver que los enlaces se comportan como si fuesen átomos conectados por resortes, ¿sí?, al mejor estilo física 1. Y en particular, digamos, vamos a suponer como que esta fuerza de muelle es proporcional a la deformación, o sea, como que hay una longitud L0 de equilibrio, y que si uno se va hacia afuera empieza una fuerza que lo tira hacia adentro, y que si uno va hacia adentro aparece una fuerza que lo tira hacia afuera, con lo cual el enlace lo que hace continuamente es vibrar, ¿sí? Hay un enlace puede tener dos tipos de deformaciones. Vamos a llamarla alargamiento o tensión, ¿sí?, y flexión o torsión o deformación, ¿sí? Vamos a llamarlas tensión y flexión. Y ambas son vibraciones, ¿sí?, o deformaciones del enlace. ¿Qué es una vibración de tensión? Es una que ocurre a lo largo de una línea de enlace, o sea, esta, por ejemplo, ¿no? Este tipo de movimiento que está acá es lo que llamamos una vibración de tensión. En cambio, una vibración de flexión es la que ocurre cuando se modifica el ángulo, ¿sí?, entre dos enlaces. Cada vibración, la tensión y la flexión, ocurre con una frecuencia característica, es decir, las moléculas cuando vibran, sea por alargamiento o sea por flexión, tienen frecuencias características para hacerlo. Hay diferentes modos normales, o vamos a llamar así, de vibración en una molécula. Los principales son, por ejemplo, las deformaciones de enlace, ángulos de valencia, ángulos diedros, deformaciones fuera del plano. Y acá les muestro algunas en vivo como para que veamos. Esta se llama una tensión simétrica. ¿Sí? Fíjense que es una tensión porque se modifican las longitudes de los enlaces entre el átomo azul y el átomo amarillo, ¿sí? Y se llama simétrica porque las dos ocurren, o sea, las dos se estiran y se acortan al mismo tiempo. En cambio, esto sería una tensión de tipo asimétrica. Las dos tienen distintas frecuencias, ¿sí? Esto es lo que llamamos una deformación de flexión, ¿sí?, que hablábamos recién. Se modifica el ángulo del enlace. Y esto es una deformación simétrica en el plano o movimiento de tijera. Esto, en cambio, es lo que se llama una deformación asimétrica o movimiento de balanceo, si acá tenemos en el inglés rocking. Esta ya es en 3D, esto es los dos vienen para adelante o se van para atrás, y es lo que se llama aleteo o wagging, ¿sí? Y tenemos la última, que es una deformación de tipo simétrica fuera del plano, que se llama twisting o movimiento de torsión, en el cual viene uno hacia adelante y otro hacia atrás, ¿sí? Estos dibujitos tan simpáticos nos muestran los nombres que tienen las diferentes, digamos, vibraciones que ustedes van a ver, y en particular recordarles que estas dos son tensiones, ¿sí?, y estas cuatro son flexiones, ¿sí? Fíjense que lo que se modifican acá son ángulos, en cambio acá se modifican distancias de enlace. Cualquier molécula no lineal, ¿sí? Esto lo van a ver sobre todo en fisicoquímica, o lo que hagan licenciatura en química en físico-química 2, tiene 3 por n-6 modos de vibración fundamental. Es decir, ¿cuántos de estos modos que acabamos de ver son posibles? Por ejemplo, si una molécula no es lineal, uno lo que hace es mira
¿Cuántos átomos tiene? N átomos, bueno, hace 3 por N menos 6, ¿sí? Sería 3 por, en el caso del agua tiene 3 átomos, ¿no? 2 hidrógenos y un oxígeno, 3 por 3 menos 6 da 3 modos de vibración normales, ¿sí? Son 2 modos de tensión y uno de flexión. Uno es una tensión asimétrica, simétrica, ¿sí? O sea, los dos que se estiren al mismo tiempo. Una tensión de tipo asimétrica y una flexión o movimiento de tijera, ¿sí? Una cosa, estos son los que se llaman los movimientos, los modos normales. Cuando la molécula vibra, vibra con una combinación de estos 3 modos normales, ¿sí? O sea, no es que estas son las únicas 3 formas que tiene de vibrar, sino que la forma de vibrar de una molécula de agua es, digamos, una combinación de estos 3 valores. Por ejemplo, el formaldehído, que tiene 4 átomos, sería 3 por 4 menos 6, 6 modos de vibración. Tiene el estiramiento asimétrico y el estiramiento simétrico, que son equivalentes a los del agua, ¿sí? Tiene un estiramiento CO, este apareció, este es nuevo, la tensión CO. La flexión CH, que es esta flexión, así, pero tipo tijera, o sea, simétrica. La otra flexión, que es la rocking, que sería los dos viniendo para un lado y luego los dos yendo para el otro. Y luego esta flexión, que es el wagging, ¿sí? Que esta ya es fuera del plano. Fíjense que todas estas son en el plano y esta es una vibración. Como tiene 4 átomos, ya tiene la posibilidad de vibrar fuera del plano, ¿sí? A medida que más átomos tiene la molécula, los modos de vibración, fíjense que aumentan bastante grandes, ¿sí? O sea, si uno considera, por ejemplo, el benceno, que tiene 12 átomos en total, sería 3 por 12, 36, tiene 30 modos normales de vibración, ¿sí? Así que a medida que aumentan los átomos, aumentan las formas de vibrar que tiene la molécula. Ahora, el espectro IR, ¿sí? Que se hace al determinar experimentalmente el número de onda de la energía absorbida por un compuesto, ¿sí? Nos permite averiguar qué tipo de enlaces tiene. Por ejemplo, este es el espectro, ¿sí? Del formaldehído. El espectro infrarrojo del formaldehído. ¿Qué pone uno acá? Acá pusieron frecuencia, ¿sí? De frecuencia más baja a frecuencia más alta, y transmitancia. Otra cosa importante, los espectros infrarrojos son los únicos espectros en los cuales se suele graficar transmitancia, no absorbancia. Por eso van a ver que el espectro está como al revés, ¿sí? Transmitancia 100% significa la muestra no absorbe, no absorbe, no absorbe, acá absorbe, ¿sí? Vuelve a no absorber, ¿sí? Cuando absorbe en el IR es un pico hacia abajo, baja la transmitancia. Fíjense que el espectro del formaldehído, ¿sí? Por lo menos en fase gaseosa, que es este que está acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 picos que corresponden a, fíjense, estos estiramientos asimétrico, estiramiento simétrico, el estiramiento CO, el movimiento de tijera, el movimiento de rocking, el de balanceo y el wagging, ¿sí? Todos estos modos, cada uno tiene su frecuencia particular, ¿sí? Y en particular esto, acá el gráfico diciendo con este gráfico, no es frecuencia, esto es número de onda, ¿sí? Fíjense, está todo en centímetros a la menos 1. Y estos valores son constantes para la molécula, ¿sí? Digamos, son bastante característicos de ella, entonces nos permiten, por ejemplo, cualquier cosa que tenga un CO va a tener más o menos una absorción en 1750, ¿sí? Pero bueno, esto como para mostrarles en principio cómo es un espectro IR. El espectro IR marca transmitancia en el vertical, que cuando no absorbe los picos son hacia abajo, y en el horizontal tengo por lo general número de onda. ¿Cuáles son las frecuencias de tensión más usuales? ¿Sí? Vamos a ver valores típicos. Por ejemplo, una vibración carbono-hidrógeno, ¿sí? Estos son energías de los enlaces, ¿sí? Yo acá me voy a centrar más que nada en la frecuencia, ¿sí? Fíjense, un enlace carbono-hidrógeno, 3000 centímetros a la menos 1. Un enlace carbono-carbono, 1200. ¿Qué quiere decir eso? El enlace carbono-hidrógeno vibra más fuerte, o sea, con mayor frecuencia, ¿sí? Que un enlace carbono-carbono. Y eso tiene sentido porque el enlace carbono-carbono conecta dos átomos de tipo pesado. En cambio acá tenemos un hidrógeno que es un átomo liviano. Y se acuerdan de física 1 que la frecuencia típica de estiramiento de un muelle, y eso sirve acá en los enlaces, para un resorte, la frecuencia natural de vibración de un resorte, si mal no recuerdo, es la raíz de la constante de fuerza
que representa la fuerza del resorte, sobre la masa reducida, ¿sí? Entonces la masa va abajo. ¿Qué quiere decir en la fórmula de frecuencia? Que cuanto menor es la masa, mayor es la frecuencia. Y está bien, tiene sentido. Si uno tiene cosas pesadas unidas a un resorte, la frecuencia es baja de vibración, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, si tenemos átomos pesados, la frecuencia disminuye. Si tenemos átomos livianos, carbono e hidrógeno, la frecuencia aumenta. ¿Qué pasa cuando tenemos una línea como esta? Carbono-carbono simple, doble, fuerte. Bueno, como aumenta la fuerza del enlace, tiene que aumentar la frecuencia y fíjense qué es lo que pasa. Pasamos de 1200 a 1600 a 2200 y a medida que vamos con un enlace simple, doble o triple. Lo mismo con el enlace carbono-nitrógeno. Fíjense que se va incrementando la frecuencia. El enlace carbono-oxígeno también lo hace, ¿sí? Acá tienen las energías, ¿sí? de los enlaces, como para que ver que en realidad la frecuencia es proporcional a la energía de enlace, ¿sí? Valores típicos de vibraciones de tensión. A ver, por ejemplo, los OH de alcoholes y los OH de ácidos carboxílicos y los NH aparecen en regiones de 3200, 3600, ¿sí? Fíjense que son valores bastante altos. Carbono e hidrógeno aparecen un poco más abajo, ¿sí? Y dependen del tipo de hibridación, ¿sí? Pero siempre alrededor de 3000. Fíjense que alrededor de 3000 están los valores de carbono e hidrógeno. Por arriba de 3000 más o menos oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Los enlaces CO y digamos SP2 y SP3 son de este orden, 1200, 1000 y pico. Ya cuando pasamos a enlaces dobles tenemos valores más altos, 1620 a 1680 para un alqueno. Los enlaces CO son bastante importantes en la determinación y vamos a ver valores típicos. Andan alrededor de 1700, mírenlo, ¿sí? Son aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos, anhídridos, halogenuros, ésteres y amidas. Todos tienen un pico alrededor de 1700. Y los enlaces triples andan entre 2100 y 2200 los de alquinos y entre 2200 y 2300 los de cianuro. Las vibraciones de flexión todas tienen valores más bajos, ¿sí? que las de tensión. Si fíjense, 900, todas por debajo de 1000, entre 700, 900, son tanto para alquenos, ¿sí? como para derivados digamos, del benceno, tanto mono como orto, meta o para disustituidos, ¿sí? Tienen valores que están por debajo de los 1000 y van a caer en una zona que se llama la zona de la huella dactilar o zona dactilar, que ahora se las voy a comentar en la próxima filmina, ¿sí? Y no son muy útiles para reconocer grupos funcionales. Todas estas son vibraciones que tienen que ver con flexiones, o sea, con deformaciones de ángulos, ¿sí? Y nos van a permitir, son picos que sin embargo nos van a permitir distinguir, ¿sí? Por ejemplo, qué tipo de alqueno es cada uno o qué tipo de isómero tenemos del benceno, ¿sí? Y son bastante útiles en ese caso para diferenciar este tipo de compuestos, ¿sí? Las bandas de flexión, sin embargo, aparecen a menores números de onda, o sea, de menor energía que las de tensión porque requieren menos energía para doblar un enlace que para estirarlo. Bueno, entonces, ¿qué zonas de absorción tienen los diferentes grupos funcionales? Este gráfico es como para, digamos, resumir un poco lo que venimos de lo que acabamos de ver. Fíjense que estas son frecuencias típicas de estiramiento, ¿sí? Todas de estiramiento. Las de flexión están por acá entre 800 y 1000, ¿sí? Acá aparecen las bandas, muchas bandas de flexión, ¿sí? Y tenemos en esta región los enlaces simples de átomos pesados, o sea, por debajo de 1400 todas las zonas de absorción de enlaces simples, ¿sí? Luego, por arriba entre 1600 y 1800 los enlaces dobles de átomo entre átomos pesados. Entre 2100 y 2300 los enlaces triples. Y por encima de 2700, digamos, hasta 3600 típicamente, los enlaces con hidrógeno, que son átomos de tipo liviano. Pero vamos a distinguir dos zonas acá. Una es la que vamos a llamar la región de los grupos funcionales, que va de 1400, 1500 hacia arriba. Y esa región es donde van a aparecer los picos que son característicos de ciertos grupos funcionales y que nos van a permitir decir acá está este grupo funcional o no está. En cambio, la región que viene acá es la que se llama región de la huella dactilar, por debajo de 1500. ¿Qué pasa? Como ahí están las vibraciones de los enlaces
simples, carbono-carbono, y las moléculas tienen distintos esqueletos, aparece una región en la cual un cambio mínimo en la estructura produce la aparición de muchos picos, ¿sí? Y que no son predecibles perfectamente. Y digamos, esta región va a dar lugar a una serie de picos muy amontonados que no permiten definir qué grupo funcional está dando vueltas, sino más bien hablan del esqueleto carbonado, ¿sí? Y de la vibración de la molécula como un todo. Y por eso no la vamos a usar mucho nosotros. Sin embargo, es importante porque se llama región de la huella dactilar. Porque si dos moléculas tienen la misma región de la huella dactilar, entonces casi que podemos asegurar que son la misma molécula. O sea, sirve como método para identificar, del mismo modo que la huella dactilar sirve para identificar una persona, una persona que cometió un crimen, digamos, decir, si está la huella dactilar de Sergio en el cuchillo, Sergio mató a esta persona. Bueno, en este caso es lo mismo. Si uno tiene dos sustancias que tienen la misma forma en el espectro de la región de la huella dactilar, casi con seguridad que son la misma sustancia. Y vamos a ver acá dos ejemplos, como para que ustedes tengan en cuenta. Fíjense, son dos alcoholes, ¿sí?, que tienen un enlace triple de alquino. Solamente que le ha cambiado esta forma de la cadena que está acá, ¿sí? Bueno, miren esto. Acá está 1500, ¿sí? Por arriba de 1500, el espectro está casi calcado. Ven que es casi igual. Sin embargo, por debajo de 1500 en la zona de la huella dactilar, el espectro cambia bastante. Aparecen picos, desaparecen otros, cambian de intensidad, ¿sí? Entonces ahí está el tema con la huella dactilar, ¿sí? Fíjense que en la zona de los grupos funcionales encontramos el estiramiento del OH ahí arriba, ¿sí?, que está en ambos. El estiramiento del enlace triple carbono-carbono que está ahí en esa flecha roja. El estiramiento del enlace con hidrógeno del alquino, o sea, del hidrógeno terminal este que está acá, aparece como un pico ahí alrededor de 3300. Luego aparecen todas las vibraciones de estiramiento de los enlaces carbono-hidrógeno simples, que ahí puede llegar a haber una diferencia porque los dos tienen diferentes tipos de enlaces ahí, pero fíjense que son bastante parecidos. Y luego tenemos la zona de la huella dactilar, que es bastante distinta en ambos casos, ¿sí? Sin embargo, fíjense que acá hay una región, hay un pico, que es un pico de flexión del enlace del hidrógeno de alquino, que ahí sí está bastante bien identificado. Por eso digo, tengamos piedad con esta zona de acá abajo en la cual van a aparecer algunos piquitos que corresponden a flexiones, ¿sí?, y que podemos usar para terminar de identificar la presencia de un grupo funcional. ¿Qué pasa con la intensidad y la forma de las bandas de absorción? ¿Sí? ¿Por qué algunas son más profundas y otras son más menos profundas, más intensas o menos intensas? Las bandas, ¿sí?, aparecen por una cuestión de vibración de los enlaces por su interacción con el campo electromagnético. Entonces, cuanto más polar, ¿sí?, sea un enlace, mayor será la intensidad de absorción, porque un enlace, cuanto más polar es, mejor interacciona con la radiación electromagnética, entonces más absorbe una luz, ¿sí? Por ejemplo, en esta serie OH-NH-CH, cuanto mayor polaridad de enlace tengo también una intensidad de absorción creciente. Fíjense, por ejemplo, acá, en este alcohol que está acá, el enlace OH es esta banda ancha que está acá, ¿sí?, y el enlace CO es esta banda que está acá. Con lo cual tenemos entonces, digamos, enlaces polares y por ende, digamos, absorciones bastante intensas. En el caso del benzaldehído, por ejemplo, este que está acá, este pico tan profundo, es el enlace CO. Fíjense que como el enlace es muy polar, entonces la profundidad del pico es bastante grande. En cambio, los enlaces CH, que son menos polares, tienen estos picos que están acá. Bueno, y ahora les voy a mostrar algunos espectros como para que ustedes tengan una idea general de qué es lo que puede llegar a aparecer. Sin embargo, los valores digamos, de dónde aparecen las diferentes bandas del espectro IR están detalladas en tablas, ¿sí?, que nosotros les vamos a colgar en Moodle, en los diferentes lugares, ¿sí?,
van a tener tablas que son de espectroscopía y en esas tablas va a haber valores, ¿sí? Pero como para que ustedes tengan idea de qué puede llegar a aparecer y cómo es, ¿sí? Por ejemplo, un enlace triple carbono-carbono anda alrededor de 2000 y esta zona es casi exclusiva de los enlaces triples. Un enlace carbono-hidrógeno, por ejemplo en un alquino, también aparece en esta zona, ¿sí? Esta banda ancha acá abajo es la flexión del enlace, que está acá. En el caso de un alcohol, acá tenemos el espectro del butanol, del 1-butanol. Fíjense que tenemos los enlaces CH simples, ¿sí? Que también aparecen acá. Esta zona, este ramillete de picos que va entre 2800 y 3000, ¿sí? Aparecen prácticamente todos los compuestos orgánicos, porque todos los compuestos orgánicos tienen metilos, etilos o cosas por el estilo. Entonces, este pico acá, que son muchos picos, aparecen siempre, ¿sí? Y no hay que andar dándole, digamos, mucha importancia, no, importancia hay que darle, es el que me verifica que tengo enlaces carbono-hidrógeno a carbono saturado. Pero, por ejemplo, acá aparece una banda ancha, ¿sí? Que es la del oxidrilo. La banda del oxidrilo es ancha, no hablo de profunda, es profunda porque el enlace es polar, pero además es ancha debido a que el oxígeno forma puentes de hidrógeno y como el oxidrilo, perdón, forma puentes de hidrógeno y como forma puentes de hidrógeno tiene frecuencias de absorción que dependen y varían mucho con muchas cosas, con la temperatura, con la concentración de la muestra, con diferentes cuestiones, ¿sí? Pero digamos, como hay oxidrilos que forman puente hidrógeno en la muestra, oxidrilos que forman dos puentes hidrógeno, oxidrilos que no forman puente hidrógeno, y eso es muy estadístico, entonces los oxidrilos tienen muchas frecuencias de vibración posibles, con lo cual la banda es de tipo ancha. En cambio, los carbonos y los hidrógenos unidos a carbono que no forman puente hidrógeno tienen, digamos, valores más acotados de frecuencia, ¿sí? Fíjense que acá habla de un enlace simple carbono-oxígeno que cae en la zona de la huella dactilar y dice acá no confiable, o sea, está bien, este enlace como cae en la zona de la huella dactilar no es confiable. En cambio, los que caen en la zona de los grupos funcionales vamos a llamar que son picos de tipo confiable. La 2-butanona que está acá, fíjense otra vez, la 2-butanona tiene los piquitos estos que están acá alrededor de 3000, que son los de hidrógeno unido a carbono sp3, pero el que les quiero mostrar es el gran pico que tiene, ¿sí? Que son la vibración del enlace CO doble que aparece alrededor de 1700, y cualquier pico alrededor de 1700, ¿sí? Tengan más o menos la idea de que es un CO doble. Hay ciertos picos que les vamos a pedir que conozcan en los espectros porque son, digamos, valores que son sencillos de recordar y que nos dicen mucho, ¿sí? Lo mismo que el valor del oxidrilo, que andar por encima de 3200 es una banda ancha que da lugar al oxidrilo, ¿sí? Acá hay otros picos, bend e flexión, ¿sí? Son valores de picos de flexión. Y acá aparece una cosa interesante, que es el sobretono del 1700. Está bien, porque si se acuerdan ustedes que cuando uno tiene digamos, un resorte, el resorte puede tener una frecuencia que se llama basal, que sería esta, pero también puede vibrar al doble o al triple de esa frecuencia, ¿sí? Que se llaman los armónicos, el segundo armónico, tercer armónico. Bueno, el enlace CO, además de vibrar a 1700, vibra al doble de 1700, que sería 3400, que anda por acá, ¿sí? Estos picos que se llaman sobretonos o armónicos superiores son siempre piquitos muy chiquitos, ¿sí? Y que existen, pero que bueno, hay que tener en cuenta de que pueden aparecer. Este es el espectro del ácido acético, ¿sí? Fíjense que por debajo de 1500 tenemos la zona de la huella digital, ¿sí? No la voy a considerar, ahí puede estar el enlace CO simple, que también cae en la zona de la huella dactilar, ¿sí? O digital. Pero el enlace CO aparece acá a 1700, tiene que aparecer más o menos entre 1680 y 1750 por esta zona. Por acá está el oxidrilo, ¿sí? Que es esta banda ancha por encima de 3000 también. Así que bueno, estos son valores que van a ir apareciendo y que vamos a ir recordando porque, digamos, tienen bastante sentido. ¿Cómo se mide un espectro infrarrojo? Se mide de la misma manera que un espectro UV, digamos, o sea, viendo cuánta luz absorbe una muestra, solo que las muestras pueden ser líquidas o sólidas, ¿sí? Y por ahí está la diferencia. Y el tema está acá en el solvente, porque ¿qué pasa? Yo en UV uso solventes que sean transparentes, pero
en el espectro infrarrojo todas las moléculas absorben. No hay moléculas transparentes al infrarrojo, o sea, tanto el agua, el alcohol o lo que fuera van a absorber porque todas vibran, ¿sí? Sin embargo, hay ciertas sustancias que tienen muy poca absorción en el infrarrojo y son, por ejemplo, cloruro de sodio, ¿sí? Si la muestra es líquida, se colocan unas gotitas entre dos discos de cloruro de sodio. El cloruro de sodio prácticamente no absorbe en toda la región del UV, ¿sí? Y lo mismo se puede hacer si la muestra es sólida, se la mezcla con bromuro de potasio, que tampoco absorbe en el UV, y se hace una especie de pastilla, ¿sí? Apretándola, digamos, en una prensa con mucha presión y queda una pastilla que queda como en forma de vidrio, porque el bromuro de potasio es bastante blando, ¿sí? Y se puede digamos, comprimir. Y entonces queda una especie de dispersión sólida en bromuro de potasio y se puede medir, o también se puede usar Nujol o algún otro solvente que sea transparente en la zona en que absorbe el compuesto. Este es un esquema, ¿sí?, de cómo funciona el espectro. El espectrofotómetro tiene más o menos la misma idea, tiene una fuente de radiación, tiene todo un sistema de, digamos, que puede ser de monocromador o no, depende del tipo que sea, tiene una muestra y una referencia que se usa de blanco, ¿sí? Y un detector y un registrador. Pero tampoco nos vamos a meter demasiado en cómo funciona un espectro de este tipo, porque, digamos, van a tener sus materias específicas. Entonces, para redondear un poquito, la complejidad de un espectro infrarrojo nos permite identificar sustancias, ¿sí?, porque es una especie de huella digital del compuesto, ¿sí? Si se comparan bibliotecas de espectro y resulta superponible, entonces podemos casi asegurar que se trata de la misma sustancia, ¿sí? Digo casi porque, por ejemplo, y yo pongo este ejemplo, qué sé yo, si uno tiene cocaína, ¿sí?, y el enantiómero de la cocaína, que es quiral también, no es, digamos, no tiene los efectos estupefacientes de la cocaína, y sin embargo los dos tienen idéntico espectro infrarrojo, pero no son la misma sustancia. Dos enantiómeros, por ejemplo, tienen el mismo espectro IR, pero no son la misma sustancia, y son de los poquitos casos en los cuales se van a dar, pero yo no quiero nunca dejar de dar estos ejemplos para recordar que los enantiómeros no son la misma sustancia dada vuelta, sino que son sustancias distintas. Sin embargo, la identificación de ciertas bandas características brinda información sobre los grupos funcionales. Y también en sentido negativo, la ausencia de bandas características indica la ausencia de un grupo funcional. O sea, si algo no tiene picos alrededor de 1700, entonces no puede tener un carbonilo, ¿sí? Y esto, a modo de terminar la clase de hoy, ¿sí?, la infrarroja se usa para, entonces, la espectroscopía infrarroja para detectar la ausencia o presencia de grupos funcionales, y si se dispone de una biblioteca permite identificar compuestos, pero si no, en cualquier caso, es una técnica de caracterización. La UV depende de detectar cromóforos, ¿sí?, o sea, dobles o enlaces de tipo conjugado, y además es de las pocas técnicas que permiten cuantificación. Bueno, chicos y chicas, los invito a ir al seminario, ¿sí?, que es el seminario 12 de espectroscopía, y van a ver que hay 4 secciones en ese seminario. Bueno, las primeras 2 son de UV y IR. Es muy sencillo lo que hay que hacer. Hay que, por ejemplo, en UV hay que tratar de detectar grupos cromóforos, saber si algo tiene color o no, saber si cambió un cromóforo. Y en el caso de IR, saber, digamos, leer las tablas y ver cuáles son los diferentes valores de absorción que tienen los diferentes grupos funcionales, ¿sí? Bueno, nos vemos y a seguirse cuidando.